Hola muchachos, buenas noches, mi nombre es Andrés Zambrano y hoy les voy a dar una breve y concisa introducción sobre todo lo que fue el arte gótico. El arte gótico fue un estilo artístico que surgió en Francia y predominó en todo lo que fue la arquitectura religiosa, la escultura y la pintura de Europa occidental durante toda la Edad Media, más específicamente entre el siglo XII y el siglo XV. Dicho arte coincide en el tiempo con lo que fue la plenitud y la crisis de la Edad Media. Si bien su predecesor, el arte románico, nos reflejaba una sociedad ruralizada de guerreros y campesinos, el gótico nos daría algo totalmente distinto, con lo que fue el resurgimiento de ciudades donde se desarrollaron la burguesía y la aparición de nuevas órdenes religiosas. Esto nos daría un aporte importante en tanto lo que fue arquitectura civil y el desarrollo de las artes plásticas como la pintura y la escultura. El término de gótico se designó de manera despectiva gracias a los escritores italianos del Renacimiento que consideraban todo aquello que no era clásico como una fealdad y aberración. Lo llamaron así asociando dicho arte a las tribus bárbaras que fueron partícipes en lo que fue la destrucción del Imperio Románico. Con esto damos un paso a conocer algo de lo que fue la arquitectura gótica. Sin duda alguna fue su expresión artística más grande, especialmente la construcción de catedrales, basadas en el concepto de la luz como fundamento y símbolo de la divinidad. Aquí es donde se ve reflejado el uso de nuevas técnicas utilizadas para avivar el concepto de teocentrismo utilizando elementos como las bóvedas de crucería. Eran parecidas a las bóvedas de cañón comunes de la época, a diferencia de que estas tenían una terminación más apuntada y se conectaban una con la otra por medio de arcos más pequeños llamados nervios. Los paños que se encargan de cerrar los espacios entre los nervios son llamados plementos. Con esto se conseguía que la bóveda fuera mucho más resistente y ligera. El siguiente elemento que vamos a ver son los arcos arbotantes. Estos consisten en un medio arco puestos en los laterales de las edificaciones que servía para descargar el peso. A su vez también servía como guía de soporte para las bóvedas internas. Con esto lo que se conseguía es hacer edificaciones mucho más esbeltas y de gran tamaño. Otro elemento que vamos a evidenciar mucho son los arcos ojivales, que consisten en un arco con la terminación de la mitad mucho más apuntada. Este ornamento era muy común verlo en repetidas ocasiones en todo lo que eran los marcos y ventanales de las catedrales. Los vitrales son característicos por el uso de colores vivos e imágenes religiosas. Esto ayudaba a crear una atmósfera sentimental que ayudaba a reforzar el concepto de teocentrismo dentro de las catedrales. Con todo lo anterior ya mencionado, nos damos cuenta que la arquitectura gótica tuvo dos principios muy importantes, los cuales fueron la luminosidad y la elevación. Teniendo en cuenta esto, porque cuando nos hablan de gótico lo asociamos a lugares tenebrosos y sombríos, esto es bastante sencillo. Es causa del romanticismo y sus obras de fantasmas y cosas sobrenaturales que se ambientaron en antiguos castillos góticos y ruinas de la época, dándole al término de gótico una asociación con lo que eran las cosas oscuras y sombrías. Las obras arquitectónicas del gótico son demasiado numerosas, ya que como vemos es un estilo que se utilizó durante 3 siglos. Sin embargo, las más emblemáticas que podemos recalcar son la iglesia basílica de Saint-Denis, considerada el primer manifiesto del arte gótico, la famosa catedral de Notre Dame de París, construida entre 1163 y 1345, y la famosa catedral de Milán, construida entre 1386 y 1965. La mayor parte de los artistas del gótico son anónimos, sin embargo podemos rescatar nombres como lo son Peter Parler, que fue un arquitecto alemán quien construyó la catedral de San Vito, y Villar de Genocourt, que fue un arquitecto partícipe en la catedral de Lausana. La escultura gótica. Esta se caracterizó por las representaciones de la naturalidad tal y como se percibían en el mundo real, teniendo temáticas religiosas. También es de resaltar que para este punto las posturas corporales ya no serían tan erguidas y rígidas como se veía en el arte románico, y también se implementaría en el uso de las expresiones como el sufrimiento y el dolor. Esto lo hicieron de esta manera, ya que los religiosos de esa época se dieron cuenta que era mucho más fácil corregir a los pecadores por medio de la misericordia que por infundir el miedo al infierno. La escultura también sirvió como ornamento para la arquitectura, ya que era muy común ver estas obras ubicadas en lo que fueron las columnas, ventanales y marcos de las puertas de las catedrales. Un ejemplo de esto es la ya mencionada Basílica de Saint-Denis, donde se muestran y podemos apreciar los sutiles cambios que hubieron entre el estilo románico y el estilo gótico. Otros ejemplos de escultura pueden ser la famosa portada de Notre Dame de París, donde podemos apreciar esculturas con un naturalismo más marcado y el uso de la técnica del contrapposto, que se encargaría de romper la simetría y dar esa sensación de movimiento. La escultura no solo se implementó en la arquitectura, también era demasiado común verla en lo que eran los altares
relicarios y retablos de la época. Un ejemplo de esto es el relicario de los Reyes Magos, construido por Nicolás de Verdun, y el altar de la Sagrada Sangre, construida por Tilman Riemensnyder. En la pintura gótica vamos a tener tres aspectos importantes, los cuales son la pintura en miniatura, que se utilizó de mucho para la representación de Cristo, los ángeles, los santos y las vírgenes, con la finalidad de decorar las narraciones bíblicas y salmerios de la época. La pintura mural, donde destaca la capilla de San Martín, ubicada en la Catedral Vieja de Salamanca, que es una obra que se le atribuye a Antonio Sánchez de Segovia. Y por último, lo que fue la pintura sobre tabla. En esta destacan las plañideras del sepulcro de Sancho Sáez de Carrillo. Espero les haya sido de gran ayuda esta concisa y breve introducción a todo lo que fue el arte gótico.